When we started out, we were quite heavily Motorhead influenced, and you can hear that from the very earliest stuff that we did. But the other guys in the band were fed up with Saxon and Iron Maiden, and I had a quite difficult time persuading them to actually go faster and to actually sing about this satanic thing. And we did that for 3 records. And then I realized that in my lyrics I was more or less critical to this whole religious stuff than I thought I was. And I realized Sweden had a very interesting mythology in itself, the Viking thing. Thomas Forsberg, conocido más normalmente por su nombre artístico Quorthon, nació el 17 de febrero de 1966 en Suecia y es recordado como el creador del Viking Metal y el líder de la banda Bathory. Debido al gran éxito que tuvo el grupo en su momento, fue la inspiración de muchas de las primeras bandas de black metal noruego, siendo sus discos considerados por artistas icónicos como Fenris de Darkthrone como obras maestras del black metal o la esencia del black metal. Sin embargo, la carrera de Bathory llegó a su fin en junio de 2004 tras la muerte de Thomas, quien fue encontrado muerto en su casa debido a un paro cardíaco. A pesar de esto, hoy en día Bathory sigue siendo una banda famosa internacionalmente dentro del género viking y black metal, por lo que hoy te voy a contar la historia de la banda más influyente de ambas escenas metaleras, Bathory. Espero de verdad que la disfrutes. Bathory se formó en 1983 en Vällingby, un barrio situado en la parte occidental de Estocolmo. Luego de estar en una banda de punk rock, a los 17 años Thomas puso anuncios en los tableros de tiendas de música y estudios de grabación de Estocolmo, con la intención de formar una banda al estilo Motorhead, Black Sabbath y Exploited. Fredan Herefter y Jonas Åkerlund, ambos de 18 años, respondieron a los anuncios de Thomas y se reunieron en Music Björsen, una tienda de música ubicada al oeste de Estocolmo. Luego de escoger el nombre del grupo, en el verano de 1983, ambos músicos aprovecharon para irse de vacaciones a Londres, pero Thomas no quiso desaprovechar la oportunidad de comenzar a trabajar con Bathory, por lo que decidió llamar a unos amigos con los que había tocado en su ex banda punk, y comenzaron a grabar varios temas en una sala de ensayo alquilada con el mejor equipo que Quorthon pudo conseguir. Una vez terminadas sus vacaciones, Fredan y Jonas volvieron a la banda, y en esta época la banda quiso contratar a un cuarto integrante al grupo, por lo que realizaron una audición para añadir un segundo guitarrista o un vocalista. Se presentaron varios músicos, pero ninguno de ellos se sintió cómodo con el estilo y las ideas de la banda, así que después de fracasar al buscar a un segundo guitarrista, Jonas y Fredan llevaron a los ensayos a un músico llamado The Animal, pero a Quorthon nunca le gustó su voz, y en enero del 84 decidió echarlo del grupo y seguir encargándose de las voces él mismo. A principios del año 1984, Thomas comenzó a trabajar a tiempo parcial en la pequeña discográfica Typhon, que era propiedad de su padre. Este sello contrató varias bandas para que hicieran un álbum recopilatorio de bandas suecas, pero sin embargo una de ellas no pudo participar, así que Thomas le pidió a su padre la oportunidad de que Bathory reemplazara a esta otra banda. Su padre Bosch Forsberg aceptó que el grupo apareciera en el registro como reemplazo. La banda eligió 2 de los 8 temas que tenían grabados hasta el momento, The Return y Sacrifice, y el álbum llamado Scandinavian Metal Attack se lanzó en marzo de 1984, siendo la primera aparición de Bathory en el registro de la discográfica. Inesperadamente, las canciones de Bathory atrajeron una gran cantidad de correos de admiradores nuevos. Poco después de esta grabación, la banda se separó porque dejaron de llamarse y de reunirse para ensayar, y porque uno de ellos decidió irse a vivir a Londres. A pesar de esto, Typhon Records le pidió a Quorthon que grabara un álbum de larga duración, por lo que Thomas volvió a reunir a sus ex compañeros de su banda punk, Streetscook, para que lo ayudaran en la grabación de los temas, el bajista Richard Berman y el baterista Johan Elven. Pero esta vez Johan no pudo ayudar a Quorthon porque a mediados de junio tenía que comenzar a prepararse para entrar en la marina. Debido a esto, Quorthon tuvo que buscar un nuevo baterista y reclutó a Stefan Larsson. En mayo del 84, los 3 miembros se reunieron en el Centro Cultural de Estocolmo para hacer algunas pruebas de sonido. Este lugar tenía varias cosas para grabar, y la banda aprovechó estos recursos para la grabación de los temas Witchcraft y Satan My Master. Witchcraft está inspirado en el tema Overkill de Motorhead, y la temática para el otro tema se sacó de un libro de rituales satanistas del siglo XV.
Después de grabar estas canciones, arreglaron para reunirse 3 semanas después en Heavenshire, un garage convertido en estudio de grabación. A pesar de que Ricard decidió ayudar a Quorthon en la grabación, le hizo saber que no quería ser un miembro de Bathory de forma permanente, por lo que Thomas decidió no incluir nombres o fotos de los integrantes en los discos, y en su lugar poner los nombres de 3 demonios: Quorthon, Born y Kotar. El primer álbum de Bathory se llamó Pentagrammaton y tenía un pentagrama en la portada, pero este nombre se eliminó cuando varias personas lo interpretaban mal como Pentagon, por lo que el pentagrama se movió a la parte de atrás y en la parte de adelante del disco se colocó un dibujo realizado por Joseph Smith en 1981 para el libro Witches de Erika Young. Quorthon pegó recortes de algunos cómics, colocándoles bastante tinta para realizar este dibujo y colocarlo en la portada. El estudio contaba con una grabadora casera de 8 canales, y debido al escaso presupuesto de la banda, corrieron la grabadora a media velocidad para acomodar todo en una cinta maestra, reducieron la calidad de la grabación y tuvieron que trabajar rápidamente completando la mezcla y la grabación en 56 horas. La producción del disco debut de la banda costó aproximadamente $500, y hasta el día de hoy sigue siendo el álbum más vendido de Bathory. Sus letras durante los primeros 4 álbumes se centraron en temas oscuros e incluyeron referencias satánicas y anticristianas, pero Quorthon dijo que la banda no era satanista, sino que usaba referencias satánicas para provocar y atacar al cristianismo. Durante el tercer y cuarto álbum, Thomas comenzó a atacar el cristianismo desde un ángulo diferente, al darse cuenta de que el satanismo era un producto cristiano, por lo que en su cuarto álbum, Blood Fire Death, algunas canciones tenían un estilo muy diferente a pesar de que el álbum siguiera el estilo musical de los álbumes anteriores. El álbum contenía pasajes acústicos, coros de fondo y letras sobre vikingos y mitología nórdica. Conservando estos elementos y dejando atrás su sonido black metal, la banda lanzó su quinto álbum en 1990, titulado Hammerheart, que es el primer álbum de metal vikingo, y el álbum que contiene la canción con el único video de Bathory, One Road to Asabay. El estilo de Hammerheart continuó en los álbumes Twilight of the Gods de 1991 y Blood on Ice, que fue grabado en 1989 pero se finalizó en 1996. Requiem y Octagon se lanzaron en 1994 y 1995, pero para estos álbumes Bathory cambió de estilo una vez más, inclinándose esta vez para el lado del thrash de los años 80. Sin embargo, en 2001, con el lanzamiento de Destroyer of Worlds, la banda hizo un retorno total al estilo viking metal que siguieron manteniendo en Northland 1 y Northland 2. Luego de esta saga de álbumes, Quorthon comenzó a trabajar en 2004 en un nuevo disco titulado Drabalen y Grused Gravar, pero el álbum nunca vio la luz debido a la muerte de Thomas el 7 de junio de 2004. El mundo de la música se vio golpeado fuertemente debido a este hecho, ya que Bathory es una de las bandas de metal extremo más influyentes de todos los tiempos, sirviéndole de inspiración a bandas como Mayhem, Burzum, Empire, Dimmu Borgir, Dark Funeral y muchas más. Por lo que en agosto de 2004 músicos noruegos como Abbat, Apollyon, Gull, Nocturno Oculto, Samot, Satyr, Bard Faust y varios más realizaron un tributo a Bathory en el festival Hole in the Sky, siendo Quorthon y su grupo inmortalizado para siempre dentro de la historia del metal extremo y en especial en la escena del black metal. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también podés seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.